Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén viendo este video. Vamos a hablar hoy de función. ¿A qué llamamos función? Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto, o ninguno. Al conjunto inicial se lo llama conjunto de partida o dominio, que lo conocemos como las X, y al conjunto final se lo denomina conjunto de llegada o codominio. Nosotros conocemos en nuestra vida varias funciones y es la relación que existe entre una variable y otra, ¿sí? ¿Qué relación existe, por ejemplo, entre días y cantidad de enfermos de coronavirus, que es la situación que nos convoca hoy? ¿Qué relación existe entre, por ejemplo, cantidad de kilos de tomate que compro y el precio? Hay una variable que llamamos variable independiente, que es la que conocemos como A, o que tiene que ver con esa variable que no depende de nada, que aumenta, que son el conjunto de partida, y una variable independiente que es el conjunto de llegada o codominio, que es, por ejemplo, el precio. ¿El precio de qué depende? De la cantidad de productos que llevemos, ¿sí? La cantidad de enfermos que están en esta pandemia, ¿de qué depende? Del día, de cuántos días pasó desde que se inició la pandemia. Por ejemplo, el costo de un viaje en taxi, ¿de qué depende? De la cantidad de cuadras que hagamos. Entonces, el costo sería la Y y la X, la cantidad de cuadras que hacemos, porque es la variable que no depende de nada, la llamamos variable independiente. Entonces tenemos dos variables, una que es la X, que es la variable independiente, y la Y, que es la variable que va midiéndose en función de esta otra. Por eso es una función. Esta variable Y está en función de esta X. El precio de lo que voy a pagar en la verdulería depende de la cantidad o de los kilos de tomate que lleve. Por supuesto que también depende de un coeficiente, que es el precio del tomate, pero el precio es siempre el mismo. ¿Qué es lo que va aumentando? La cantidad de kilos, ¿sí? Por ejemplo, el sueldo de una persona que trabaja por producción va a depender de la cantidad de trabajo que haga. Va a tener un sueldo por hora y más horas, más precio. Es decir, hay algo que es fijo, que es lo que llamamos M, y algo que va variando, que es la cantidad de horas que hace. Más horas hace, esta X puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, puedo hacer 1 hora, puedo hacer 2 horas, puedo hacer 3 horas, y el M es lo fijo, lo que me pagan siempre. Si el M es muy elevado, la pendiente es muy alta, y esta función crece muy rápido, mi sueldo va a aumentar muy rápido, el precio de los tomates va a aumentar muy rápido. Las funciones lineales, como estas que estamos viendo, en donde hay una proporcionalidad directa, pueden ser crecientes, pueden ser decrecientes, en donde la m es un número negativo, o pueden ser constantes, en donde se mantienen siempre en un mismo lugar. Pero siempre estamos hablando de funciones lineales, que crecen en forma proporcional. Si los tomates valen, no sé, 80 pesos el kilo, y el 80 es el m, es el valor constante, aumenta en forma constante, ¿sí? Más kilos, más precio. Estamos hablando de una función constante. No todas las funciones son lineales, que son las que estoy nombrando ahora en esta pantalla. Hay otras funciones que no. Por ejemplo, si el precio del tomate cambiara, ¿sí? Pero si a mí me dicen que el precio del tomate es 80, entonces voy a hacer una tabla en donde digo, bueno, si llevo 1 kilo 80, si llevo 2 kilos 160, si llevo 3 kilos 240. Ahí estamos dentro de una función lineal proporcional. Hay otros tipos de funciones, además de la lineal. Nosotros estamos acostumbrados, la que más vimos en la escuela primaria y secundaria, está relacionada con una función lineal, en donde hay una proporcionalidad y se le puede agregar un término independiente, ¿sí? Y hay otras funciones que no son lineales, que crecen mucho más rápido, como por ejemplo las que tienen que ver con la gravedad, en donde hay un momento de decrecimiento, un punto mínimo o un punto máximo puede ser, y después crece, fíjense, si miramos esta última mitad, crece como muy rápido. Esta función es cuadrática y la variable está elevada al cuadrado, como en el caso de una caída libre, en donde el tiempo estaba elevado al cuadrado cuando veían física.
Y hay otras funciones, que son las exponenciales, que crecen mucho más rápido y en donde hay un número que está elevado a la x. Entonces, puede haber funciones lineales, funciones cuadráticas o funciones exponenciales, y hay muchísimas más. Las funciones exponenciales se caracterizan porque su crecimiento es muy rápido. Vamos a ver cuando tenemos datos registrados a qué tipo de función corresponden. Tenemos acá datos que corresponden al registro tomado de la cantidad de enfermos en la Argentina por coronavirus a partir del día 18. La variable X, que es esta columna roja, es la variable X. Empezamos con el día 18. ¿Qué significa día 18? Día 18 es que hace 18 días empezó la pandemia. Hubo un día que fue el día 1 en donde apareció el primer caso de pandemia. Este día que yo empecé a registrar acá, en esta tabla, es el día 18. Y el día 18 hay 158 enfermos. El día 19 hay 225 enfermos totales. No nuevos, sino totales. En total, contando los del día anterior. El día 20, que no sé si es en abril o en mayo, probablemente si me voy a China fue en enero, si me voy a Italia fue en febrero, y en la Argentina habrá sido fines de marzo, principios de abril. El día 20 es un día diferente en cada país, porque cada país tuvo una fecha distinta. Pero sí es el día, han pasado 20 días de la aparición del primer caso, eso queda claro, ¿no? Entonces, si yo quiero graficar esto en Excel, lo que voy a hacer es seleccionar con el mouse la tabla hasta donde tengo los valores y me voy a insertar gráficos. ¿Ven acá gráficos? Hacemos clic ahí en dispersión y aparece el gráfico. Me voy al registro de otro país, por ejemplo acá tengo Chile, y me encuentro con que los datos de Chile, en el momento que empecé a registrar, era a partir del día 17, y el día 17 Chile tenía 434 enfermos, el día 18 en total tenía 537, y los voy a seleccionar hasta donde tengo, y me voy a insertar gráfico. Cuando miro el gráfico de Argentina y Chile, aparentemente son muy parecidos. El eje X, 0, 5, 10, 15, ¿lo ven ahí abajo? ¿Qué son estos que aparece acá abajo? ¿Dónde está mi foto? Son los días, ¿sí? Estamos acá en el día 20 con esta cantidad de enfermos. Esta es la columna Y, en donde aparece la cantidad de enfermos. Esta es la columna Y, donde aparece la cantidad de enfermos. Si miramos distraídamente, parecieran que las gráficas son muy parecidas, pero si nos ponemos a mirar atentamente, vemos que acá está elevándose a 7000 y acá hay 2000. Es decir, estas gráficas que aparentemente se parecen, no se parecen tanto. Y además acá me da la sensación más de recta y acá me da la sensación más de parábola, pero es una sensación nada más, porque ese registro de 10 días no me va a dar una muy buena aproximación. Vamos a ver qué pasa porque cuando los miro a estos dos parecen como muy parecidos. ¿Qué pasa si los grafico juntos? Para graficarlos juntos, elijo descartar el día 17 de Chile y decir, bueno, vamos a ver el día 18 de la Argentina, compararlo con el día 18 de Chile, ¿sí? No, estos son fechas distintas. Acá fue una fecha y acá fue otra fecha. Pero siempre son 18 días de la aparición del primer caso en la Argentina y 18 días de la aparición del primer caso en Chile. No estamos hablando de fechas. El eje X en este caso no es fechas. El eje Y es la cantidad de enfermos y el eje Y es la cantidad de enfermos. Voy a seleccionar, me voy a insertar gráficos y acá me encuentro con un gráfico que me permite más una comparación con los enfermos de la Argentina, que son estos que aparecen en celeste acá, y los de Chile, que son estos que aparecen acá, ¿sí? Este gráfico me permite ver que la pendiente, si esto fuese una recta o si esto se aproximara a una recta, la pendiente acá es diferente acá. ¿Podemos calcular la pendiente acá? Sí, acuérdense que para calcular la pendiente de una recta es el delta y sobre el delta x, es decir, tomamos esta altura y la dividimos por este segmento.
Y lo mismo acá. Les propongo calcular entonces la pendiente, el M para la recta azul y el M para la recta naranja de Chile. Bueno, nos despedimos y los saludo. Espero que puedan realizar sus gráficos. Un gusto haberlos visto.